¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Marco Antonio Espinosa García, estudiante de la maestría en Psicología Criminal de Universidad CEUS. Y bien, pues este video pues vamos a trabajar el contenido de la unidad 1 del concepto de conducta criminal, abordando 4 temas en específico: las definiciones, primero las definiciones cotidianas de lo criminal; segundo, conceptos de conducta desviada en la criminología; tercero, la conducta merecedora de pena como objeto pues de la política criminal; y el último tema, el cuarto tema, la conducta punible como objeto del derecho penal. Pues vamos a comenzar con respecto al primer tema, que es definiciones cotidianas de lo criminal. En lo cotidiano se han empleado los conceptos de criminalidad y delito de un modo inespecífico, pero tanto en la criminología como en el derecho penal se dan conceptos pues más precisos. En la criminología, a diferencia de lo que ocurre con la teoría y praxis del derecho penal, esta no está tan interesada en la definición de la conducta desviada, en su caso delictiva, como en su significación social. El crimen en criminología se podría decir que es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien, ¿no? Podríamos, miren, lo que pasa es que hay ocasiones que el término crimen se utiliza para definir un delito grave en general y a la acción indebida o reprochable. Pues a lo mejor pongo este ejemplo, ¿no? Que se escucha en lo cotidiano: lo que ha hecho el gobierno al reducir la ayuda, no sé, a los comederos comunitarios es un verdadero crimen. Eh, o también muchos creen que separar a los hijos pequeños de sus padres es un crimen, pero el juez, bueno, no lo entiende de esa forma. Y se utiliza esta palabra, ¿no? La palabra crimen, ¿no? De esta forma en lo cotidiano. También, pues hay que decir que desde un punto de vista del derecho, el crimen es una conducta, una acción o una omisión tipificada por la ley que resulta antijurídica y punible. Por tanto, un crimen, ¿no?, viola el derecho penal, y este concepto está vinculado al de delito, aunque esta palabra, pues que proviene del latín, del inquere, ¿no?, tiene un origen etimológico que remite a abandonar el camino establecido por la ley. El término delito, por lo tanto, suele usarse en un sentido genérico, y crimen se reserva para hacer referencia a un delito de gravedad o a un delito ofensivo contra las personas, ¿no? Por eso es que en lo cotidiano lo vemos, ¿no? También podría decir que otra distinción puede realizarse a lo mejor entre crimen y homicidio, ¿no? Homicidio es, para todas las legislaciones del mundo, pues un delito. En cambio, el hecho de matar a una persona solo es un homicidio, ¿no? Y por lo tanto un crimen, ¿no? O sea, en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, aquel que mata en medio de una guerra en legítima defensa o ejerciendo una profesión, imaginemos un médico, ¿no? ¿No? Pues entonces no comete un crimen, ¿no? Por eso estas definiciones en lo cotidiano es importante tenerlo en cuenta, y actualmente pues a lo mejor utilizamos más el término de crimen organizado, ¿no? O delincuencia organizada, ¿no? Que es así la actividad que realiza un grupo estructurado, ¿no?, sólidamente, cuya finalidad es cometer delitos graves, ¿no?, a fin de obtener pues a cambio un beneficio, ya sea económico o material, ¿no? Entonces es algo que está muy común en esta parte de lo cotidiano, ¿no? Bien, también, pues vamos a pasar al tema 2, que son conceptos de conducta desviada en la criminología, ¿no? Ahora, para ello, sí quisiera retomar algo referente a la conducta desviada y la conducta punible. La conducta desviada en sociología y criminología, bueno, pues es una conducta o comportamiento que se desvía o se aparta de las normas y usos sociales dominantes o mayoritarios, y que por ello debe de ser objeto de control social. En el derecho penal, un sector considera que el delito no es más que una conducta desviada, que se reprime por la norma y la justicia penal como formas de control social. El delito ciertamente encaja entre las conductas desviadas, pero no se puede caracterizar sin más como conducta desviada, ya que requiere un ataque grave a los bienes jurídicos más importantes y a las normas de conducta esenciales que los protegen. Ahora, punible es un adjetivo que refiere a lo susceptible o merecedor de ser castigado.
Un castigo, por otra parte, es una sanción o una pena que se aplica sobre quien incumplió una ley o norma. Esto quiere decir que una conducta punible es aquella que por sus características puede o debe recibir una punición. Puede decirse que todos los delitos son acciones punibles. Su concreción acarrea un castigo, después del procedimiento judicial correspondiente que lo confirma. Una estafa, por citar un caso, ¿no?, es un hecho que cuando es demostrado ante la justicia, pues debe recibir un castigo. Por lo tanto, pues una estafa es punible. Ciertas acciones, en cambio, son punibles según el contexto. Vamos a poner, el aborto suele ser considerado como un delito, excepto que se desarrolle bajo ciertas circunstancias y con previa autorización judicial. Para evitar abusos en estas excepciones, la legislación al respecto debe ser precisa y determinar qué tipos de casos son punibles y cuáles no constituyen delito alguno. Lo punible también depende de la imputabilidad de quien comete el delito o la falta. Una persona con una enfermedad mental puede ser declarada inimputable y por lo tanto no punible. Esto quiere decir que no recibirá castigo penal pese a que ha cometido un delito. En el ámbito del derecho penal de muchos países existe el concepto de actos preparatorios punibles, los cuales se definen como todas las conductas que lleva a cabo el autor de un delito antes de ejecutarlo. Esta fase pertenece al camino del delito, que suele representarse con la locución latina iter criminis, para hacer referencia a todo el proceso desde que se origina la idea criminal hasta que se realiza de forma efectiva. Hay una clara diferencia entre la llamada tentativa, interrupción de un delito por cuestiones ajenas a la voluntad de quien tiene la intención de cometerlo, y los actos preparatorios, en particular porque la primera solamente puede ocurrir si la fase de ejecución ya ha comenzado. Dicho esto, los actos preparativos punibles se realizan de manera previa a la fase de ejecución del delito. Y sería importante señalar que no siempre el ordenamiento jurídico, como decía, en varios países, les impone una consecuencia de tipo penal, sino solamente en los casos que supongan una peligrosidad objetiva. Algo que también podremos retomar y que está dentro de los contenidos de la unidad, pues son las normas sociales y normas jurídico-penales, ¿no? Por todo esto, a pesar de los problemas que surgen a la hora de definir, ¿no?, pues también es lógico, ¿no?, una consideración puramente jurídico-penal, ¿no?, incluir en la perspectiva criminológica no solo la conducta punible, sino también la conducta desviada. Las explicaciones criminológicas de la conducta punible no tienen que limitarse a la punibilidad misma, sino que tienen que incluir las experiencias científicas obtenidas en el marco de la investigación sobre desviación. Las normas del derecho penal son también normas sociales, pero ambas están entre sí en una relación. La imposición de normas sociales y la imposición de las normas jurídico-penales tienen elementos comunes fundamentales y diferencias específicas. Ya sea, o mejor dicho, la expresión de desviación, ¿no?, como también a lo mejor la de conflicto, lo de problema social, ¿no?, suena y se emplea en contraste con la del delito, de un modo más neutro valorativamente, se debe a la metodología empírica de la criminología. Pero esto no quiere decir que carezca de significación normativa, sino solo que ésta queda, vamos a decirlo, sombreada. Por lo demás, también las reacciones normativas mismas a la conducta desviada, ¿no?, tales como las reacciones de la víctima o de la población a las que pues, podemos hacer referencia o haya sufrido, ¿no?, alguna situación como esta, pues son objeto, ¿no?, también de una investigación empírica. Tocando otro tema, que son los factores de la conducta desviada. Referente a esto, a la conducta desviada, la criminología aborda los factores explicativos, ¿no?, de esta conducta, tanto desviada como de la conducta delictiva, robo, homicidio, daño, etc. Estos factores pueden ser vistos desde una perspectiva causal,
como determinantes de orden psicológico, biológico, social, o pueden ser estudiados como categorías de orden cultural, resultantes de procesos de interacción y definición social complejos, en los que intervienen elementos de tipo histórico, político o cultural. Y bueno, pues tenemos varios factores, ¿no?, que explican esta conducta desviada, ¿no? Podemos mencionar alguno, la biogenética, ¿no? La biogenética se enfoca en las características fisiológicas del individuo para sentar las bases de la desviación social. En el siglo XIX, como lo vimos ya también en algunas asignaturas de la maestría, pues en el siglo XIX César el Lombroso, padre de la criminología, estudió los cráneos de los criminales intentando buscar características o anomalías físicas que pudieran ejercer influencia sobre el comportamiento. En su teoría del atavismo estableció que los criminales comparten una serie de características físicas que difieren del resto de la población. No obstante, sus estudios pues fueron afectados, ¿no?, por la falta de muestras, ¿no?, y diferentes tipos de individuos pues al ser analizados, ¿no? También, ¿no?, esta postura, ¿no?, de los factores que estamos viendo, pues estableció la composición cromosómica o genética del individuo, en especial en el hombre, ¿no?, del cromosoma XY, que influye en el comportamiento antisocial y agresivo, ¿no?, en este tipo de personas, además de las anomalías cerebrales, cambios en la actividad glandular y otras condiciones que alteraban el comportamiento. Sin embargo, pues muchos investigadores concluyen que incluso cuando la predisposición genética es relevante, la socialización de la persona y el ambiente se deben tomar en consideración para dar una explicación adecuada a la conducta desviada. Si vemos otro enfoque de otro factor, pues es el psicológico. La explicación psicológica se basa en los rasgos personales del individuo, tales como sus impulsos instintivos o la supresión de estos, y en el aspecto mental, ¿no? Un servidor, pues, de formación en psicología, pues, quisiera hablar acerca de Freud, ¿no? Que Sigmund Freud, pues, habló y decía que el comportamiento es controlado por pensamientos subconscientes y no por la voluntad propia del individuo, ¿no? Si bien es cierto, Freud no analizó la conducta criminal, ¿no?, o no analizó la conducta desviada, su teoría de personalidad pues puede ser aplicada al estudio de dicha conducta, ¿no? Esto es, desde el psicoanálisis, el criminal se rige por el id, ¿no?, dando rienda suelta a sus placeres y posee muy poco o carece de un superego, ¿no?, que le impide frenar sus actitudes antisociales, ¿no? También de otros autores, ¿no?, como Stanton Zamenhof y Samuel Jochelson, elaboran la teoría de la personalidad criminal, en el que el individuo desviado posee un patrón de pensamiento con el que se siente superior ante los demás y no siente empatía por la responsabilidad y el respeto entre otros. Al igual que la explicación biogenética, no se puede explicar las conductas desviadas por sí sola, ¿no?, sino que depende de los demás factores determinantes, ¿no? También otro de los factores que tienen gran peso para entender la conducta desviada, pues está el psicosociológico. Si bien es cierto, las teorías psicosociales enfatizan las variables que emergen como resultado de las interacciones de la persona con otros miembros de la sociedad. Algunos teóricos sugieren que la desviación es un producto del fracaso personal para desarrollar suficientes controles internos durante el proceso de socialización. Al no poseer controles internos, la persona no tiene la capacidad para impedir su involucramiento en conductas desviadas. Otro aspecto que incluye la explicación psicosocial podría ser la imitación y modelaje de roles o comportamientos, ya sea que se imitan o existe un modelo como tal, y pues podríamos tener, ¿cierto? Ahora con las redes sociales, los videos, pues es muy común ver todo este tipo de cosas y que por imitación o como modelo, pues se vuelvan a repetir estos patrones. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, ¿no?, y que apenas acaba de fallecer, establece que los niños imitan las conductas desviadas que observan de sus padres o de los medios a nivel cotidiano y la aplican en su comportamiento. Sutherland elaboró la teoría de la asociación diferencial, en la que explica que una persona aprenderá a violar las reglas
al asociarse más con personas que violan las reglas que las que siguen las reglas. Y pues a lo mejor retomando con lo que hemos aprendido en esa maestría, pues la teoría del etiquetamiento, ¿no? Que estimula a la persona, ¿no? Que recibió dicha etiqueta por poseer una conducta desviada, se convenza de que en efecto es desviada y se cierran los caminos para enderezar ese patrón de conducta. Lo seguirá repitiendo más veces, ¿no? No hay que dejar de lado, pues también el enfoque o el factor sociológico, ¿no? La explicación sociológica enfatiza cómo las diferentes estructuras o ambientes sociales ejercen presión en las personas para que se involucren en actividades desviadas. Dentro de las primeras teorías sociológicas sobre la desviación, pues se encuentra la teoría funcionalista de Emil Durkheim. En esta se argumenta que si la desviación está presente en todas las sociedades, entonces debe servir alguna función positiva, porque de lo contrario no podría persistir. La desviación, para Durkheim, ayuda a definir las reglas para otros, unir a las personas para que las censuren y sirvan como agentes de control social, ¿no? Bueno, pues tanto esto, ¿no? Las teorías sociales, bueno, pues explican por qué un individuo se desvía, ¿no? A lo mejor retomaremos también la teoría del control social, ¿no? Intenta prevenir el hecho de que las personas no desviadas cometan actos desviados, ¿no? Y esta misma teoría asume que las personas cometerán actos desviados a menos que no se les restrinja de alguna manera. Los individuos limitan los actos desviados en dependencia del alcance de los mecanismos de control social. La unión de la persona hacia la sociedad es lo que restringe de cometer actos desviados. Y para Hirschi, pues lo importante es estudiar la conducta conformista, no la desviada, para así para poder prevenir esta misma. Hemos hablado acerca de la conducta desviada, ¿no? Y otro tema a abordar, pues, es la definición de la conducta desviada. Hay que tener en cuenta que vamos a partir acerca de la desviación social, ¿no? La desviación social, pues, es un término usado para denotar la conducta que viola lo que un agrupamiento espera normalmente de las personas, de acuerdo a unas normas sociales, según Merck. La desviación social, ¿no?, es definida normalmente como conducta que viola normas y expectativas de cualquier sistema social o modo de dominación y ante la cual ésta reacciona con un dispositivo de control específico. Entonces se plantearía que la conducta desviada como una consecuencia de la marginación y esta a su vez propiciaría la inadaptación social. El comportamiento de cada individuo se ve afectado por la estrecha relación que mantiene con su entorno, por lo que son múltiples los factores que lo pueden dirigir hacia una conducta desviada, ¿no? La conducta desviada pienso que no es un asunto de definición o construcción social, ¿no?, sino que va en dependencia de las normas establecidas por cada sociedad. Esto sería que la definición en sí, pues, de la conducta desviada es arbitraria. Entender este concepto pues nos envuelve en un estudio, ¿no?, de quienes rompen las reglas y de quienes la formulan, ¿no? Pues por tanto no se puede definir la conducta desviada de una manera precisa, sino que se trata de explicarla tomando en cuenta la situación específica a la que se aplica este concepto, ¿no? Pues por eso considero que es importante, ¿no? Y se debe, o es importante considerar cómo cierta conducta se relaciona a las reglas sociales y cómo otros reaccionan a esto. La conducta conforme ajustada es la norma en la mayoría de los grupos sociales, incluso los individuos que están etiquetados como desviados, usualmente se atienen la mayor parte de sus vidas a las reglas formales e informales, ¿no? Pues contra ese nivel de conformidad es que se mide y se compara pues la conducta desviada. Pues para que se considere un comportamiento atípico o no como una conducta desviada, ¿no?, tiene que quebrantar o alterar un estándar establecido por un grupo. Es decir,
Una vez que un comportamiento se aleje de la norma social positiva o negativamente, se considera pues como una desviación. Podría decir también que la desviación positiva es aquella que aspira a alcanzar una conducta ideal. Por ejemplo, pues a lo mejor un santo, ¿no? A diferencia de esta, la desviación negativa se dirige hacia lo reprimente, como es la conducta de los criminales. Vamos a entender que la conducta desviada, pues, es aquel comportamiento de uno de los miembros de una sociedad que se aleja de los estándares habituales de conducta, aunque también se debe de distinguir entre diferentes conductas desviadas, ¿no? Ahora pasemos a la definición de conducta criminal. La conducta criminal podríamos definirla que es una conducta antisocial que abarca un amplio rango de actos y actividades que infringen reglas y expectativas sociales. Muchas de ellas reflejan acciones contra el entorno, las personas y sus propiedades. Es por ello que de esto que estamos abordando, la criminología y como tema, el cambio de paradigma de la misma criminología, pues pudimos ver en las materias anteriores y en los contenidos, ¿no? Como la criminología, ¿no? Como una ciencia interdisciplinaria ha ido evolucionando, ¿no? De la mano de los avances del pensamiento sociológico, psicológico y médico a lo largo pues, de los siglos, ¿no? Y más ahora, en los siglos XX y XXI, ¿no? Que es a través de ella que se han desarrollado las diferentes teorías criminológicas, distintos paradigmas que definen los expertos criminológicos para explicar el porqué de la delincuencia. Partiendo de un conjunto o de asunciones previas o creencias sobre cómo se estructura la sociedad en general y cómo son los comportamientos del ciudadano y la delincuencia en particular, los criminólogos han desarrollado una serie de teorías apoyadas en métodos teóricos para dar respuesta a cuestiones como el origen de la conducta delictiva, por qué se mantiene en el tiempo y por qué cesan, todo ello en el contexto social que corresponde. El camino de la criminología, pues, la han definido los planteamientos y análisis realizados, ¿no? Por ejemplo, desde la escuela clásica, ¿no? Que pone el foco en las orientaciones psicopatológicas del hecho criminal y define una sanción en consecuencia, pero sin evaluar al delincuente. O desde la escuela positiva, ¿no? Que suma el análisis del estudio de las causas del delito, no solo del hecho delictivo en sí. El debate surgido en torno a las teorías de estas escuelas hizo evolucionar a la ciencia criminológica. Y podría decirse que esto pues evolucionó hacia tres orientaciones claras, ¿no? A la hora de enmarcar los hechos criminales, ¿no? ¿Y cuáles son estas tres? Pues la primera, la biológica, ¿no? Que estudie si alguna parte del cuerpo criminal que funcione de manera incorrecta para explicar su conducta. Segundo, la sociológica, ¿no? Que evalúa los delitos como fenómeno social. Y tercero, la psicológica. Analiza si el comportamiento delictivo se debe a una perturbación en el mundo anímico, ¿no? O mental de la persona, ¿no? Si bien es cierto, hay muchísimas teorías criminológicas, ¿no? Y que también hemos abordado en las diferentes asignaturas si se tienen, pero las más relevantes en la actualidad quisiera retomar, teniendo oportunidad en este video, pues la teoría del etiquetamiento, ¿no? Surgida entre 1960 y 70, ¿no? Que establecía esta teoría que la comisión de un delito entendido como una desviación de la conducta de una persona es una consecuencia o manifestación del peso que tiene sobre el individuo su etiquetado negativo en la sociedad. Este postulado pues presta especial atención a la conducta de minorías o colectivos habitualmente etiquetados de forma negativa y cómo afecta su conducta ese comportamiento generalizado y aceptado por la sociedad. Han surgido nuevas teorías, ¿no? Como la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Este postulado que desarrollaron Wilson y George Kelly, ¿no? En 1982, ¿no? Y que se recuerda por su aplicación, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York para luchar contra la alta tasa de criminalidad que azotaba la ciudad, ¿no? Durante los
años 80 y 90, ¿no? Según los criminólogos estadounidenses, la percepción positiva del entorno urbano ayuda a que se reduzca el vandalismo y la criminalidad. La conclusión de estos expertos es que es necesario arreglar el problema cuando es pequeño. Un edificio con ventanas rotas atraerá el vandalismo y a medio plazo puede traer consecuencias peores. Igual ocurre con la acumulación de basura, el descuido del mobiliario, ¿no?, de la ciudad. Es decir, mantener el entorno cuidado servirá como disuasión para crímenes menores y comportamientos antisociales. Y uno de ellos, pues, lo aplicaron en el metro, ¿no? Una mejor imagen que ayudó también a cambiar los índices de criminalidad en la ciudad. Y surgieron muchas cosas ahí, como principios de la alerta de compensación, que son términos que se aplican en psicología. Continuando con el tema, pues también tenemos la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias, ¿no? Esta sí fue formulada, pues, a finales de los años de 1970, ¿no?, por Laura Score, ¿no?, y Marcus Ferguson. Para estos expertos hay una clara conexión entre las rutinas cotidianas de una persona, aquellos actos no delictivos, y las acciones ilícitas que cometen. Según esta teoría, el delito se produce cuando coinciden tres elementos: el delincuente, ¿no?, que tiene una motivación para realizarlo, la víctima objetivo, que es algo alcanzable, y falla en el control social o escudo garante que protegería a la víctima u objetivo. Otra teoría también, pues, sería la de la elección racional, ¿no?, que fue desarrollada por Cornish y Clark en 1986, donde ellos partían de la idea que las personas que cometen delitos deciden realizar esas acciones basándose en un juicio. Es decir, sopesan las oportunidades y el beneficio que esperan obtener con la realización de ese hecho delictivo y evalúan el riesgo que supondría ser atrapados. Buscan el beneficio propio. Este comportamiento delictivo tiene, por tanto, un propósito y es racional. Se realiza un proceso de toma de decisiones que psicológicamente acerca a los delincuentes a las personas que no cometen algún hecho ilícito. Pues estas serían algunas de las teorías importantes que predominan en este tiempo. Bien, pasamos a un tercer tema de los cuatro ya establecidos, que sería la conducta merecedora de pena como objeto de la política criminal. Comenzaré con el concepto de merecimiento de pena. La política criminal tiene mucho que ver con la tensión a la que antes aludíamos entre lo verdadero y lo real. En el ámbito de lo real se encuentra ya en las propias normas jurídico-penales y su misión respecto a ellas consiste en preguntar si este ámbito aquí y hoy puede justificarse, si hay que ampliarlo o reducirlo. El criterio central para dar una respuesta a esta cuestión es el merecimiento de pena. El legislador solo puede amenazar con una pena una conducta humana si ésta es merecedora de pena. Desde el punto de vista político-criminal parece, pues, claro y fácilmente estructurado el concepto de conducta criminal. El merecimiento de pena es ante todo una cualidad normativa, siendo por tanto incompatible con una directriz obligada de conducta o con un mandato de conducta preexistente al derecho penal. En consecuencia, solo se puede determinar a través de una subsunción normativa en un discurso de justicia como desviación de un fenómeno de una norma, como merecimiento de pena. El merecimiento de pena es, desde un punto de vista político-criminal, un elemento central en el concepto de conducta criminal y tiene un doble componente, un componente de justicia y otro puramente utilitario. Ambos componentes tienen que ser acumulativamente afirmados antes de que el legislador penal pueda hablar de criminalidad y actuar en consecuencia. Queda como una cuestión de gusto definitorio. Y si hay que contraponer el concepto de merecimiento de pena al de necesidad de pena, lo que es fácil, aunque incompleto desde un punto de vista sistemático, al faltar el concepto superior, o si es mejor proceder, ¿no?, como afine Sachs, reuniendo los componentes de justicia y utilidad bajo el concepto superior de merecimiento de pena, lo que es sistemáticamente más satisfactorio
pero mucho más complejo. Ahora, hay que retomar los criterios del merecimiento de pena. El merecimiento de pena, a través de sus criterios, actúa como un baremo y directriz de una correcta política criminal y como fuente del concepto material del delito. Cuanto más reconocimiento tengan estos criterios y cuanto más claro sea su contenido, tanto más continuo y convincente podrá la política criminal desarrollar e imponer su concepto de conducta criminal. Y como dijimos, ¿no?, los criterios básicos son de justicia y utilidad. Quisiera retomar esta parte del criterio de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un criterio central, ¿no?, que hoy se maneja para determinar desde el punto de vista de la justicia el merecimiento de pena, ¿no? Es el de la lesión en su caso, o en su caso puesta en peligro de un bien jurídico. Con él se pretende asegurar que una conducta solo sea amenazada con pena cuando afecte intereses fundamentales del individuo o de la sociedad, bienes jurídicos individuales universales. Desde el principio de justicia se deducen otros criterios para determinar el concepto de merecimiento de pena, que más que fundamentar este concepto y del bien jurídico, de lo que hacen, pues pienso que es limitado. Y podríamos retomar, ¿no?, el principio de dañosidad social, ¿no?, y conforme a este principio, pues, solo se puede considerar merecedora de pena la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico, es decir, la que va más allá de la relación autor-víctima, afectando a todos, ¿no? O el principio de proporcionalidad y adecuación a la culpabilidad, ¿no?, según el cual una conducta solo puede tratarse como merecedora de pena cuando en el empleo de los medios jurídico-penales es adecuado, necesario y proporcionado. Principio de libertad, ¿no? Este principio está íntimamente emparentado con los de proporcionalidad, ¿no?, y subsidiariedad, que también aspira a que el derecho penal sea solo última ratio, aunque es más problemático no solo por cuestiones de limitación, sino porque, dada la escasa fiabilidad de los datos que poseemos sobre la extensión e importancia de la criminalidad, es extraordinariamente vago. Por eso solo debe admitirse como directriz general en la determinación político-criminal del merecimiento de pena. Es así que, pues, tendremos que llegar a otro tema, que es la libertad del legislador penal en la adopción de sus decisiones. De los mismos criterios que acabamos de señalar, se deduce que el legislador penal no está estrictamente vinculado a ellos y que tiene un importante margen de libertad a la hora de definir la conducta criminal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la creación de leyes penales es un acto político y no solo una simple transposición de principios jurídicos constitucionales en cualquier código o en el Código Penal de algún país. Especialmente las consideraciones utilitaristas que se tienen en cuenta a la hora de determinar qué es lo que merece una pena, legitiman al legislador para configurar las normas penales de manera que en su contenido y extensión sean eficaces y se adapten a su tiempo. Es así que llegaremos a nuestro último tema de esta unidad, la conducta punible como objeto del derecho penal. Y quisiera comenzar esto con el concepto jurídico penal, ¿no?, y criminológico del delito. El concepto de conducta criminal es distinto en el derecho penal que en la criminología. Ello se debe a que el derecho penal considera el delito desde un prisma distinto, como la criminología analiza la conducta desviada. Y esta diferente consideración se debe a las distintas funciones que en tanto como una u otra disciplina tienen que cumplir. La criminología tiene un interés preponderantemente científico, teórico sobre su objeto y sobre los orígenes y modificaciones de ese objeto. Le interesan, por ejemplo, cuestiones tales como los factores de la criminalidad o la criminalización. En su concepto del delito, pues, incluye datos
la escasez de vivienda, el desempleo, las anomalías psicológicas. E incluso tiene que ampliarlo para no dejar fuera de su consideración fenómenos que pueden ser importantes. Solo por razones de precisión científica se reduce a veces su ámbito de intervención. Pero hasta los criminólogos que aceptan como punto de partida el concepto jurídico penal del delito, lo utilizan con un sentido distinto al que se da en el derecho penal. El derecho penal tiene, en cambio, una responsabilidad fundamentalmente política ante el delito. Solo respecto a la determinación de las consecuencias jurídicas y en instituciones concretas, tales como la medición de la pena, la condena condicional, etc., tienen algún valor los factores de la criminalidad. En definitiva, al derecho penal no le interesa tanto el conocimiento científico del delito como su imputación a un individuo. Ahora, el concepto jurídico, penal y político criminal del delito, tenemos que decir que la relación entre el concepto jurídico penal y político criminal del delito parece fácil y claro. El derecho penal tiene que convertir la decisión político-criminal sobre el merecimiento de pena de la conducta humana en una decisión sobre el caso concreto. El juez o el tribunal tiene que aplicar las leyes sin añadir nada que no estén en las mismas, ni fundamentar la punibilidad en otra cosa que no se la dé. El concepto del delito que tiene el derecho penal no puede ser, por tanto, otra cosa que el reflejo exacto de la determinación político-criminal del merecimiento de la pena en el caso concreto. La determinación del merecimiento de pena por parte de la ley pues es completada productivamente por las determinaciones del juez, que no tienen por qué coincidir necesariamente con los criterios legales. Referente al concepto jurídico penal del delito, se diferencia, ¿no?, del político criminal por distintas funciones, ¿no?, que cumple el derecho penal y la política criminal. Al derecho penal le corresponde más una función sistemática y ordenada que política o decisoria. Los principios político-criminales en la determinación del delito son la justicia y la utilidad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los del concepto jurídico penal del delito son la uniformidad, la precisión, la plenitud. El concepto jurídico penal del delito se realiza su misión de ordenar la aplicación de la ley a un nivel intermedio entre la ley penal y el supuesto de hecho, para hacerla más transparente y posibilitar mejor su control. Esta ordenación transparente de la aplicación de la ley eleva al mismo tiempo la capacidad de praxis del derecho penal para recoger, aplicar, elaborar complejas reglas de decisión, configurando así un rico derecho judicial. Es así que un delito es una infracción, una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Podemos ver el Código Penal Federal, ¿no? Un delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Es así que el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considera que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivando de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Es así que ya para finalizar, el delito es instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Y por último, continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, pues se viola el mismo precepto legal.
Pues es así que hemos abordado los contenidos del tema 1 con respecto a la asignatura de Criminología del Desarrollo, y es así como tenemos este video, esperando que pueda ser de agrado y que pueda servir de aprendizaje para los contenidos del mismo. Soy Marco Antonio Espinosa García, estudiante de la maestría en Psicología Criminal de Universidad CEUS.